Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al séptimo capítulo de esta serie de Daniel. El día de hoy estudiaremos sobre Daniel 11:21. El título para el video de el día de hoy, El hombre despreciable. Sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, leamos Daniel 11:21 y dice de la siguiente manera: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esto ocurre después del cobrador de tributos que nos mencionaba el Daniel 11:20. Antes de la muerte de su padre, Herodes había sido nombrado gobernador de Galilea en el 47 antes de Cristo. Recordemos que el padre de Herodes era Antípatro. Después de la muerte de Antípatro en el 43 antes de Cristo, o sea, recordemos que Antípatro recibió autoridad de parte de Julio César allá en el 47 antes de Cristo para cobrar tributos, pero pocos días después, en el 43, muere. Y cuando él muere, su hijo Fasael, quien también era hermano de Herodes, fue gobernador de Jerusalén. Sí, para ese tiempo Herodes ya había sido nombrado gobernador de Galilea, así que digamos que no tenía su lugar, ya lo tenía en el gobierno asegurado. El heredero al trono de Jerusalén, pues fue su hijo Fasael. Y en el 41 antes de Cristo ambos fueron nombrados tetrarcas de sus respectivos territorios por parte de Julio César, el mismo que le había dado el autoridad y potestad a Antípatro para cobrar tributos. Entonces Herodes se casa con la princesa Asmona Mariamma I en el año 41 antes de Cristo para legitimarse como rey. Recordemos que Antípatro era idumeo, pertenecía a los descendientes de Edom. Resulta que los asmonios habían conquistado grandes partes del territorio de Edom y los habían obligado a que adoptaran el judaísmo por la fuerza. Bueno, pues Antípatro venía de ese grupo de personas que habían sido obligados a adoptar el judaísmo por la fuerza. Por lo tanto, Herodes venía de la misma descendencia, del mismo linaje. También era un idumeo. Entonces, para hacerse querer por los judíos, para legitimarse como rey, pues trató de ganarse el apoyo, el aprecio de los judíos, casándose con la princesa Mariamma I. Sin embargo, debido a la corta edad de Mariamma, el matrimonio no se consumó hasta el año 38 antes de Cristo. Todo lo hizo para hacerse querer y convertirse en el rey de Judea, pero bajo la influencia romana. Aunque Herodes fue un gobernante eficaz, su ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa, no solamente no provenía del linaje que los judíos aceptaban para que los gobernara, sino que además era indiferente a la religión. Todo eso le hicieron impopular entre los judíos, especialmente frente al partido religioso ortodoxo de los fariseos. Herodes se aseguró de eliminar cualquier amenaza a su poder, incluyendo a miembros de la dinastía Asmonia. En el 29 a.C., Herodes ejecutó a su esposa Mariamma I, la princesa Asmonia, por supuesta infidelidad. Y en el año 4 a.C., Herodes, sospechando de facciones rivales, ejecutó a su propio hijo Antípatro. Lo había nombrado igual que su padre. Entonces se estima que por esas mismas fechas, alrededor del año 4 antes de Cristo, ocurrió la matanza de los inocentes. Fue aquel episodio en el que Herodes mandó a matar a los niños menores, después de que aquellos, como se les conoce, los magos del oriente, habían venido siguiendo una estrella, preguntando por el rey de los judíos. Aquellos hombres, por indicación de Dios, regresaron por otro lugar y no le dijeron a Herodes dónde estaba el niño. Entonces Herodes, no sabiendo dónde estaba el niño que habían encontrado los magos del oriente, o los astrólogos del oriente, pues fue y mató a todos los niños que se encontraban en Belén y sus alrededores. Eso se menciona en el libro de Mateo. Y se estima que por esas mismas fechas, aproximadamente después de la muerte allá por el año 4 antes de Cristo, después de la muerte de estos niños, también Herodes
finalmente murió. Entonces, como vemos, Daniel 11:22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. En el año 40 antes de Cristo, aquí vamos a ver cómo este texto puede describir a Herodes, y más adelante también le vamos a dar otra aplicación. En el año 40 antes de Cristo, Antígono Matatías, por ejemplo, fue uno de los primeros enemigos de Herodes, hijo de Aristóbulo II, a quien Pompeyo había depuesto en favor de su hermano Hircano II. Buscó el apoyo de los partos para reclamar el trono. Entonces los partos, que estaban en conflicto con Roma, vieron en Antígono un aliado potencial para expandir su influencia en la región y desafiar el poder romano. Por lo tanto, tomaron Jerusalén, mataron a Fasael, que era el hermano de Herodes, quien había heredado el trono después de la muerte de Antípatro, e instalaron a Antígono Matatías como rey de Judea. Este ataque obligó a Herodes a huir a Roma. Recordemos que Herodes gobernaba Galilea en ese tiempo, pero salió huyendo. Durante su estancia en Roma, Herodes buscó el apoyo de Octavio y Marco Antonio, que en ese tiempo eran aliados. Con su apoyo, con el apoyo de estos dos, Octavio y Marco Antonio, Herodes logró persuadir al Senado para que lo instalara como rey de Judea. Sin embargo, esto no resolvió el problema de Antígono y los partos en Judea. Así que Marco Antonio fue enviado a la región y despejó rápidamente a los partos. Herodes regresó y con la ayuda del general romano Cayo Socio sitió Jerusalén en el 40 a.C. Herodes combatió durante 3 años hasta que finalmente conquistó Jerusalén y depuso a Antígono. Lo depuso en el 37 a.C. Duró 3 años el combate, 3 años el sitio. Este sitio es muy significativo porque es similar al tiempo que tardó Nabucodonosor cuando sitió Judá, aquella vez que tanto se profetizó por parte de Jeremías. Fue un sitio de 3 años, entonces fue un sitio similar. Después de esto, Herodes entregó a Antígono a los romanos para su ejecución, poniendo fin a su reinado y a la dinastía Asmonia. Y esta victoria marcó el inicio de su reinado como rey de Judea. En el 31 antes de Cristo, cuando Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados por las fuerzas de Octavio, recordemos que hasta este tiempo, hasta el 31 antes de Cristo, todavía de los 4 reinos, podemos llamarle los 4 reinos helénicos en los que se dividió el imperio griego, en el año 31 a.C. todavía quedaba de pie uno de esos 4 reinos, que era el de Egipto, el reino tolemaico, y estaba de pie porque Cleopatra se había casado con Marco Antonio. Pero después de que Octavio se subleva, vence a Marco Antonio, ese reino tolemaico que aún permanecía en pie bajo el liderazgo de Cleopatra, pues fue sometido finalmente al Imperio Romano. Y aquí es en el 31 cuando cae el último de los 4 cuernos que menciona Daniel 8, de los 4 reinos en los que se divide el imperio griego de Alejandro Magno. Entonces, después de esta derrota de Marco Antonio y Cleopatra, que incluía la caída del último de los imperios tolemaicos, bajo las fuerzas de Roma, finalmente fue sometido todo el imperio griego. Herodes tuvo que asegurar su posición cambiando su lealtad hacia Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, Octavio Augusto. Muy bien. Entonces leemos nuevamente Daniel 11 del 21 al 22, todo corrido, y dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Obviamente aquí hace referencia a Cristo, a Jesús. Como podemos ver, Daniel 11:21 describe el carácter de Herodes, ¿sí? Describe la forma como llegaría al trono, con halagos, tratando de hacerse querer, casándose con la princesa Asmonia y otras estrategias para caerle bien a los judíos. También menciona la forma como no sería aceptado por los judíos. Dice que no darán la honra del reino.
Y en Daniel 11:22 se habla sobre cómo vencería a sus enemigos. Después de conquistar Jerusalén en el año 37 a.C., también del año 23 al año 20 a.C., Herodes conquistó áreas en el norte de Galilea y su relación con el príncipe del pacto consiste en ese intento de asesinarlo alrededor del año 4 a.C., donde también mató a muchos otros niños inocentes. Por lo tanto, la interpretación de que este personaje es Herodes encaja perfectamente, pero no es el único personaje que cabe dentro de esta profecía, especialmente la parte que se relaciona con el príncipe del pacto. Recordemos que Herodes gobernaba en nombre de Roma, por lo tanto, esta parte del texto bíblico no solamente describe a Herodes, también es fácilmente aplicable a otros personajes y en especialmente al Imperio Romano en su totalidad. De esta manera, el texto también puede aplicarse a Tiberio, que gobernó del año 14 al año 37 después de Cristo. Durante su reinado fue crucificado Cristo, así que este se relaciona de manera más directa con el príncipe del pacto. Se relaciona de manera más directa con el príncipe del pacto. Además de que nadie lo quería. Si estudiamos la historia y la infografía de este hombre, llegó al trono por influencia de su madre, más que por otra cosa. Los conectes, los contactos que tenía. Poncio Pilato gobernó del 26 al 36 después de Cristo. También fue, mientras él era gobernador, de parte de Roma, que autorizó la crucifixión de Cristo, del príncipe del pacto. Así que también digamos que este texto que se relaciona con el príncipe del pacto también puede aplicarse a Herodes, a Poncio Pilato, en cierto sentido. Y también puede aplicarse a Nerón, que gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Y de este hombre se puede decir casi lo mismo que se dice de Tiberio. Era un personaje no muy deseado, no muy apreciado entre las cópulas romanas, pero por la influencia de su madre también accedió y tuvo acceso al poder. Y Nerón, ¿qué fue lo que hizo en relación con el príncipe del pacto? Bueno, pues en la persona de sus discípulos, pues este Nerón fue el que mató al apóstol Pablo, para empezar. Lo mandó a degollar, lo acusó de causar un incendio que él mismo había provocado. Mató a muchos cristianos en los coliseos romanos. Así que en la persona de los discípulos de Cristo, podemos decir que asesinó también al príncipe del pacto. Pero este texto también puede aplicarse a Tito, quien más tarde se convertiría en emperador. Este Tito lideró el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El asedio culminó con la destrucción de la ciudad y del segundo templo, un evento que tuvo un impacto profundo en la historia judía. Ahora, si leemos lo que dice Daniel 9:26, donde se describe la destrucción del templo de Jerusalén, se menciona lo siguiente: se le quitará la vida al Mesías, número 1, y dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Número 2, se menciona destrucción. Y número 3, y su fin será con inundación. Eso lo menciona Daniel 9:26. Cuando se habla de la destrucción, es decir, precisamente de lo que dijo Tito, de lo que hizo Tito, el asedio y la destrucción de Jerusalén, cuando se habla de este episodio de la historia en Daniel 9:26, se menciona que se le quita la vida al Mesías, se menciona la destrucción y se menciona que será con inundación. Si nosotros leemos Daniel 11:22, vamos a encontrar estos mismos tres aspectos. Se menciona al Mesías, se menciona la destrucción, se menciona la inundación, pero se menciona en orden inverso, es decir, primero se menciona la inundación, después la destrucción y después al Mesías. Vamos a leer Daniel 11:22, dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación. Aquí se menciona inundación. Como con inundación de aguas, serán del todo destruidos. Aquí se menciona la destrucción, junto con el príncipe del pacto. Aquí se menciona al príncipe del pacto, al Mesías. Entonces podemos ver cómo cuando se habla sobre este episodio de la destrucción de Jerusalén, cuando se describe a este personaje en Daniel 11:22, tiene las mismas características del personaje que se ocupa de destruir
la ciudad y el santuario en Daniel 9:26. Entonces, por esta relación que existe entre estos dos versículos, podemos decir que ese texto también puede aplicarse a Tito, general romano, quien más tarde se convirtió en emperador. Pero también puede aplicarse a todos los perseguidores del cristianismo, puesto que todos persiguieron al príncipe del pacto en la persona de sus discípulos. Podemos mencionar a Domiciano, que gobernó del 81 al 96 después de Cristo, a Trajano, que gobernó del 98 al 117 después de Cristo, a Decio, que gobernó del 249 al 251 después de Cristo, a Diocleciano, que gobernó del 284 al 305 después de Cristo. Durante todo este tiempo el pueblo de Dios no tuvo paz, fue perseguido una y otra vez por diferentes emperadores con mayor o menor intensidad, hasta después del año 313 después de Cristo, cuando se emitió el edicto de Milán por Constantino, quien se convirtió al cristianismo. Este edicto, ¿qué era lo que hacía? Legalizaba el cristianismo en el Imperio Romano. Podemos decir que hasta antes del 313 después de Cristo, el cristianismo era algo extraño para el Imperio Romano, era una secta perseguida, era algo no deseado. Podríamos decir hasta un tipo de aberración o algo parecido, porque los emperadores romanos exigían adoración por parte de sus súbditos, puesto que se consideraban descendientes de los dioses. Entonces aquí hay un cambio bastante radical en el 313 después de Cristo, porque ya para el 300 después, ya con el edicto de Milán, el cristianismo dejó de ser una entidad aberrante dentro del Imperio Romano, fue legalizado, dejó de ser perseguido, el cristianismo es adoptado como la religión oficial del imperio. Por lo tanto, aquí entra Daniel 11:23, donde dice, después del pacto con él. ¿Por qué después del pacto con él? Porque se apropió del pacto al adoptar el cristianismo en el imperio, al dejar de perseguirlo y legalizar el cristianismo. Podemos decir que adoptó el pacto. Entonces ya en Daniel 11:23, después de esto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Ya esto nos ubica en el tiempo después del 303, después de la conversión del emperador romano Constantino. Independientemente de si su conversión fue genuina o no, lo importante es la legalización del cristianismo, la adopción por parte del cristianismo. Entonces, para que nos demos cuenta que Daniel 11:23 ya nos está ubicando en el tiempo hasta después del año 313 después de Cristo, lo que es engañar, subir y salir vencedor son aspectos que abordaremos en próximos capítulos. Sin embargo, en nuestro próximo capítulo vamos a ver en el número 8, vamos a ver la segunda parte de Daniel 11:14, los violentos de tu pueblo. En este capítulo número 8 vamos a explorar cómo perjudicó, cómo influyó la teología asmonia, la semilla que sembraron los asmonios en la mente de los judíos, cómo perjudicó e influyó y tuvo mucho que ver en el hecho de que los judíos no aceptaran a Cristo. Así que sin más por el momento, los espero en el próximo capítulo.